Hola, yo soy Tania Y yo soy Brenda. y nosotras somos Regias Regias al al Aire. aire. Bienvenidos. Bienvenidos a ¿Cómo este nuevo estás, capítulo. Brenda? Bien, bien. ¿Y tú? Oye, bien. Estamos tocando el tema de cómo estamos todavía en el mes de octubre, arrancando el mes de octubre, con los temas paranormales, que el pasado fue de las, ¿cómo se Pues llamaban? De leyendas, las ¿no? Las leyendas urbanas y leyendas, todo esto. ajá, de Entonces, Monterrey. queremos seguir, digamos, con la misma línea este mes y queremos iniciar este episodio contándoles, pues, situaciones paranormales que nos han tocado vivir a mí, pero a ti te han tocado más, Brenda. Ya sé. Entonces, inicia tú con alguna vivencia que hayas tenido. Yo creo que nos pasa más de niños, ¿no? Ahí nos dicen que los niños Somos a lo mejor como vemos más susceptibles a ver eso. susceptibles a ver cosas que a veces no están. Digo, otros, digo, a lo mejor ya Y metiéndonos en ahorita, el oye, lado científico de que a lo mejor pues a veces la cabeza nos puede traicionar y vemos cosas que a veces no están sí. ahí. ¿Y por qué crees que de grande no veamos tanto? ¿O será que nos da miedo y bloqueamos eso y no queremos verlo? No sé. Yo creo que pudiera ser, pero a lo mejor también es ya como que estamos tan ocupados en nuestro día a día, en la rutina, Sí. presionados a lo mejor con ya temas personales de O la todo ya casa, bien cotidiano, trabajo. sí. Entonces yo creo que ya no No prestas prestamos esa atención. atención. Sí, fíjate Ujú. que yo siento que a mí me pasa más eso. A lo mejor tú tienes más vivencias, y yo no tanto, pero no tanto porque no me hayan pasado, sino porque soy tan distraída que a lo mejor ni en Ni en cuenta, cuenta. no Ujú. lo peleo, no lo asimilé en el momento. Pero vamos a iniciar contigo, Brenda. A A ver, ver, ¿cuál nos vas a contar? ¿cuál nos aventamos? Una light. Empecemos con algo light, con algo Una light. light. Sí. Pues que me acuerde, sí, digo, me acuerdo vagamente de ciertas Todas son de niña, situaciones, cuando estabas pues más chavita, entre la niñez y la adolescencia, ¿ok? pero yo creo que lo que traigo más fresco a lo mejor es en la parte de la adolescencia y una que sí me pasó ya adulta, Grande. casada y todo ese rollo. Pero, por ejemplo, recuerdo que cuando tendría a lo mejor unos 12 años más o menos, Ok. pues vivía pues ahí todavía con mis papás y todo, y vivíamos, pues la casa era una casa de 2 pisos, y regularmente pues siempre estábamos abajo, ¿no? Mis papás tenían tienda, entonces pues al final Siempre era, había movimiento, siempre pero había abajo. abajo, Y los cuartos actividades arriba abajo. pues siempre estaba sola la casa todo el día, ya nada más era como que subir a dormir y ya. Entonces todo el día regularmente estaba sola la casa, entonces los fines de semana mi mamá vendía hamburguesas, tacos y cosas así, entonces cuando daba la noche que ya iba a abrir el negocio, siempre era como de que ve y tráeme un mandil. No me gustaba que me pidiera de tráeme un mandil porque me daba miedo subir En las en las noches, ok. noches. O sea, me daba miedo, sentías, ¿no? Como que yo sentía algo, no sé, entonces era como si alguien te observara o no sé, entonces Ok. yo cada que subía era como que entraba prendiendo todos los focos y corriendo, ¿no? Agarraba lo que tenía que agarrar Y y otra paquitos, vez. para que te quiero, vámonos Sí. para abajo. O sea, no me gustaba Pero te subir daba miedo sola. porque ya te había sucedido algo, o ya habías visto algo, escuchado algo, alguien te hablaba, o porque te daba miedo. Pues fíjate que no recuerdo, yo creo que sí me tocó ver muchas cosas, a lo Ok. mejor ahí, pero a lo mejor como dices tú, son cosas que como que vas bloqueando, pero sí había unas que como que más presentes. Ok. Entonces, yo recuerdo que cuando yo subía, siempre era como que ese olor a cigarro, olía mucho la Tabaco. casa a tabaco. Mi mamá fumaba, porque sí fumaba mi mamá, pero pues regularmente era ilógico porque arriba siempre estaba la casa sola. O sea, Ok. no era como que mi mamá estuviera arriba fumando o algo. O sea, era la casa literal, apenas amanecía y estábamos ya todos abajo y en la noche, 12, 1 de la mañana era cuando subíamos a los cuartos, o sea, Ok. realmente no había nadie. Entonces yo podía subir a las 8 o 9 de la noche a traerle, por ejemplo, me decía mi mamá, tráeme un mandil. Y tenía que subir a traerle el mandil y ahí estábamos, lo que me acompañas, no, ve tú. Y total, al final pues tenías que subir, ¿no? Entonces ya cuando subía siempre era como que ese aroma así a cigarro feo y entonces ya entraba prendiendo focos y corría para agarrar lo que tenía que agarrar. Pero recuerdo que en una ocasión, no sé, prendí la luz de uno de los cuartos que tenía que atravesar para llegar al cuarto de mi mamá. Por X o Y, antes de prender el foco, donde volteo, ese cuarto daba hacia una terraza
y tenía mi mamá mecedoras. Y en una de las mecedoras recuerdo haber visto o sea, una persona, era una sombra así negra y se veía literal el cigarro encendido. No le veía la cara, o sea, yo nada más Parado. veía sentado en una mecedora, sentado en una mecedora, y yo veía hombre, como que, o sea, era varón. pues es que se veía negro totalmente, pero yo digo que sí era hombre, total, ya corro, agarro el mandil, porque si no bajo con el mandil me iba peor abajo, sí. Entonces me asustaba más mi mamá, entonces pues agarró el mandil y pero no corrí. Gritaste, no nada, o sea, nada más te quedaste. Sí, fue así shock. Como que la reacción, y lo primero que se me ocurrió fue agarrar lo que tenía que agarrar, corrí y bajé. Y le dije a mi mamá, o sea, si alguien le mencioné, le dije, es que hay alguien ahí en la terraza. Huele mucho a cigarro y hay alguien ahí en la terraza. Y sube mi mamá, pues total, no hay nadie. Y me dice, ¿pero qué viste? Le dije, es que se veía oscuro, estaba todo oscuro. Y yo nada más vi a alguien sentado, se veía la sombra y traía el cigarro. Y obviamente mi mamá de que, se te apareció el diablo. Y yo de que, ay, no. Yo con gracias. El miedo, gracias, ma. Esa era la respuesta que quería. No, sí, entonces, pues sí era como que ya ese miedito de tener que subir, me daba mucho miedo subir allá a los cuartos, porque sí era como que esa sensación, o sea, a veces no era tanto ver algo, pero sí sentías esa sensación de que hubiera algo, alguien ahí, ajá, de que hubiera algo. En esa ocasión fue cuando me tocó ver pues eso, nada más. Y ya, pues ya de ahí, pues seguí con mi vida normal y bueno, ya sí, seguimos viendo cosas, pero ya, pues ya... Ya no te asustabas tanto. Ya como que ya lo veías como, ya después yo creo que como que lo vas normalizando, ya a lo mejor ya no le prestas pues, atención. Pues así como que normalizar. Ya no le prestaba tanta atención no a lo que veía. Fíjate que, bueno, ahora que estamos haciendo todos estos podcasts, como que tenemos ¿cómo se dice? Cuando empiezas a recordar cosas que, no que ya las tenías bloqueadas, sino que pues sí, se te van mirando como se te habían olvidado. Y cuando empezamos a tocar este tema de que íbamos a hablar de cosas paranormales, me acordé, yo creo que yo tenía unos como 6 años, una cosa así. A lo mejor un poquito más grande, 6, 7 años, a lo mejor 8 cuando mucho, pero no creo, yo creo que 6 años. Antes de, en la casa de mis papás era de un piso, entonces, bueno, era una casa muy grande, pero estaba dividida, haz de cuenta que arriba vivían otros tíos, tenían entradas independientes y todo, entonces, nosotros vivíamos en la planta baja, y me acuerdo mucho siempre, así como dices tú, como que ya está estipulado, haz de cuenta, un horario, ¿no? Ya cuando a la hora de dormir, yo me acuerdo bastante que mi recámara o mi cama daba a una área de la cocina de mi mamá, y me acuerdo mucho que tenía, ¿te acuerdas que eran como bufeteras o una credenza que tenía cajones y guardaban ahí mugrero y medio, pero no era vitrina, era una como bufetera, no sé cómo se llaman, verde, me acuerdo mucho que era verde. Era verde, entonces mi cama daba, digamos, a una esquina de esa bufetera. No sé si no tenía puerta, el caso es que siempre la puerta estaba abierta, siempre, y siempre que me iba a dormir daba hacia esa esquina. Bueno, a esa edad, no sé si sea normal o qué signifique, yo veía un duende, pero en las noches, y era un pavor, pero pavor porque era un duende feo, o sea, no creas que era bonito, no era un gnomo, no era acá de... No es como los que vemos en las películas. No, era un, bueno, sí, pero de terror, güey. Haz de cuenta igual, así, yo lo relaciono con el mueble ese. ¿Cuánto puede medir un mueble de esos? Como 1 metro y cachito. 1.20, no sé, más o menos. Yo creo que a la mitad de la altura, entonces a lo mejor el duende ese, no sé, a lo mucho medía 70 centímetros de altura. Tenía su gorro ese de pico y él era verde. Su piel era verde, sus dedos largos así arrugados, y me hacía así, me veía y me hacía así. Mira. Le hubieras pedido dinero o algo. No, qué chingados. Entonces, él era verde, su cara era fea, o sea, como un anciano arrugado, así la nariz fea y su cuerpecito así, o sea, traía ropa así de duende, no sé cómo explicarlo, como tipo Arlequín, pero como viejo, como una ropa vieja. Y me acuerdo mucho en las noches que siempre él estaba en esa esquina viéndome. No emitía ningún sonido, no me hablaba de viva voz, pero su comportamiento corporal
era verme así y siempre estaba con las manos así. Entonces, ay, miedo. no, mira, güey, mira, me acuerdo de eso Qué y me acuerdo mucho, o sea, de esa edad, no sé qué significa, güey, no sé, porque nada más yo lo veía. Y la verdad es que no recuerdo también si le llegué a decir a mis papás, creo que no, y se los dije de grande, ya vieja, y mi mamá, ¿y por qué nunca me dijiste? Que no sé qué. Entonces, pues no sé, o sea, son cosas así como dices tú, que a lo mejor uno las bloquea o qué Sí. sucede. Entonces, pero sí me acuerdo que nos pasaba mucho, bueno, a mí me pasaba mucho eso en las noches, a la hora de dormir. O sea, ya ves, no sé, ya sabes que está ahí el pinche duende y pues te volteas, ¿no? Pero así como Sí, dices, tratando de evadir sientes que te está viendo y no quieres ni, o de reojo ya lo viste que está ahí. Exacto. Entonces, oye, qué miedo, qué miedo. Entonces, no. ¿cómo a los niños nos pasan más ese tipo de cosas? Entonces, bueno, eso fue lo que me sucedió a mí por ahí de esa temporada de 6, 7 años, o a lo mejor incluso más chiquita, pero yo recuerdo vagamente y me acuerdo cómo era el monillo y cómo me hacía y todo. Entonces, nunca se acercó, siempre estaba en esa esquinita, pero siempre me estaba viendo y a mí me daba un miedo tremendo, tremendo, güey. Sí. Entonces, pero bueno, a ver, cuéntanos sí, otra. Es que son así como que esos momentos o situaciones y realmente sí está feíto. Fíjate que, por ejemplo, digo, muchas de las cosas pues fueron ahí justamente en la casa. No sé si en mi casa había algo o qué rollo, pero... Ellos tenían tienda de abarrotes. Abarrotes y carnicería. Ok. Ajá. Entonces, pero, y los fines de semana mi mamá vendía hamburguesas, tacos, es que muchas gorditas, veces, todo lo que se le digo, a lo mejor ahorita, obviamente de niños no sabemos ni qué rollo, pero muchas veces de adulto es de que, es que ahí, no sé, sucedió X situación y ahí se quedó el alma de tal persona. Fíjate que nunca escuché rumores precisamente ahí de la casa, pero pues no sé, a lo mejor vibras o qué sé yo, ¿verdad? Digo, porque al final del cuento... Pues es que por eso te preguntaba que qué tienda, porque finalmente va gente de todo. Sí. Entonces no sabes qué traen ahí. Exactamente. Fíjate que en una ocasión sí me tocó, digo, a lo mejor saliéndonos un poquito de lo paranormal, sí me tocó que estaba yo en la tienda y estaba atendiendo yo a una señora y la señora me preguntó por un bote de basura. Y ya le digo yo que, le digo, pues no tengo aquí, pero pues que ocupa tirar y yo lo tiro. Y me dio un frasco la señora, un bote, y me dice, y yo de que, ok, entonces yo lo agarré, y la señora, teníamos un teléfono público ahí en la casa, y la señora, pues ya que como que iba a hablar por teléfono, y la fregada, entonces cuando yo venía entrando, mi mamá luego me ve y me dice, ¿qué traes ahí? No sé si a lo mejor por eso yo veía cosas. Me dice, mamá, ¿qué traes ahí? Le digo yo, no sé, una señora que me dijo que si lo podía tirar, y me dice, préstame ese bote, no sé si mi mamá vio algo o sintió algo, yo la verdad lo agarré X, pero cuenta que lo agarra mi mamá, se va al patio y lo abre, y donde lo abre, el bote estaba lleno de tierra, traía unos papelitos con los nombres de todos nosotros, los que vivíamos en la casa y cosas así. Madre. Entonces, como que alguien quiso ir a hacer ahí algo a ¿Ella? la o sea, la misma señora y te lo dio. No, porque ya cuando mi mamá la enfrenta, porque mi mamá, pues mi Claro. mamá era de esas señoras picudas, ¿verdad? De que no se deja, la enfrenta y le dice y todo ese rollo, alguien le pagó por hacerlo, pero no le sacaba pues quién y todo ese rollo. Ya después ya supimos quién había sido y la fregada, y pues ya mi mamá de esas palabras sabias y de señoras brujas y la fregada, mi mamá de lo que me deseó se le va a regresar multiplicado, ¿no? Sí. Total, después la persona que supuestamente mandó ese frasco a la casa se fue de la colonia y ya no volvimos a saber de ella. Entonces, pero no sé si a raíz de eso o porque yo agarré el bote, porque yo lo toqué, pues a lo mejor igual y se abrió ahí algún portal o algo y por eso empecé a percibir o a ver cosas. Porque después me tocó, yo creo que ahí ya estaba, yo creo que un poquito más grande, digo, ya regresándonos a la historia paranormal. Me tocó, igual fíjate que era un 31 de octubre, próximas fechas, y cayó en fin de semana. Entonces, en la noche, pues estábamos ayudándole a mi mamá en el puesto y vendiendo y todo el relajo. Total, ya terminamos de lavar comales y todo el limpiar ahí el negocio y eso, y ya, ¿no? Pues irnos a dormir. Mi mamá me dice, hija, no seas malita, ve y bájame unos cigarros de la camioneta.
Y yo de que, bueno, eran, no sé, 1:30 de la mañana. Ok. Y ya bajo yo a la camioneta. Raro, no sé, era como de esas pocas veces que veías la calle sola. Así, sola, ni un Bien alma. película, güey. Sí, no veías ni un alma. Digo, raro porque, digo, donde yo vivía era una colonia donde la gente siempre pachangas, esto, el otro, Sí. los huercos y todo. Y ese día estaba solo, Oye, y 31, literal. qué raro, ¿no? Porque por lo regular andan en la calle Andan y pidiendo pidiendo dulces, esto, objetivo, lo y otro. sobre O todo porque cayó fiestas. fin de semana y las fiestas y todo, pues estaba bien sola la calle. Dije, bueno, X, total. Entré a agarrar los cigarros, la fregada, y ya subí y ya le di los cigarros a mi mamá. Siempre teníamos como que la costumbre de salirnos a la terraza, todavía en la noche, y nos quedábamos platicando ahí un rato y la fregada. Ya después de cierta hora, no sé, 2 de la mañana, 2:30, por ahí, ya dice mi mamá de que, pues ya vámonos a dormir. Total, ya mi mamá se va a su cuarto. En el cuarto donde dormía yo estaba mi hermana y estaba yo, en camas separadas, pero dormíamos en el mismo cuarto. Y en el otro cuarto dormía mi abuelita y estaba una prima viviendo ahí con nosotros. Ese día en la noche estaba mi prima, pone gorro de que, ¿me puedo dormir contigo? Y yo, no, no cabemos en la cama. No seas gacha, es que no sé, tengo miedo, me quiero dormir contigo. Y yo, no, digo, no cabe, mi cama es individual, y dije, no cabemos. Acá, sí. Total, aquella fue y sacó un catre que tenía ahí mi mamá y lo puso a un ladito de mi cama. Y dije yo, bueno, duérmete ahí un ladito en el catre. Total, se acuesta. Ya poco cuando acordé, ya la muchacha ya estaba trepada en la cama. Y yo dije, hija de tu Mauser. Le dije yo, bueno, total. Ya estábamos ahí platicando y de repente de que, digo, ya vamos a dormir. Me dice, es que se siente muy rara la noche, me decía ella. Le digo yo, ¿por qué? Me dice, es que no sé, mira, se ve, corre mucho aire y se ven como sombras y todo ese rollo. Y yo volteaba porque el cuarto donde yo estaba justamente era el que daba a la terraza. Y volteaba y le decía yo, pues son los árboles, o sea, son las ramas de los árboles que se están moviendo y la frega. Total, ya llegó un momento en el que ya le dije yo, ya tengo un chorro de sueño, ya me voy a dormir. Ya, total, me acosté, me volteé y me tapé. De repente pasa un rato y siento como que un jalón en el pie, donde me jalan el pie. Okay. Y ya yo como que le doy el codazo y le digo, a eso venías, nada más estabas friegue y friegue para venir a asustarme. Y me dice ella como que ay, güey, ¿por qué me pegas? Dice, ¿qué pasó? Le dije, ya, ¿para qué te haces? Me estás jalando los pies. Me dice, mis manos están acá. Le dije, pero con el pie estás haciendo Sí. o sea, yo todavía de que con tu mismo Dándole pie. una lógica. Sí, con tu mismo pie me estás estirando. Y me dice, no, yo no fui. Le dije, está bueno, ya, vamos a dormirnos. Ya la ignoré, me volteé y otra vez a dormir. Y en eso veo que entra mi mamá al cuarto. Entonces entra mi mamá y apaga el abanico. Y yo como de que, ¿por qué apaga el abanico? Déjelo prendido. Pues no me contestó y se salió. Me levanté, lo volví a prender y me volví a acostar. Pasaron, no sé, media hora o algo por el estilo y vuelvo a sentir que entra mi mamá al cuarto, abro los ojos y la veo, pues era mi mamá tal cual. Entra mi mamá, vuelve a apagar el abanico y yo... Pero no te volteaba a ver, no me volteaba nada. a ver, o sea, apagaba el abanico y volvía a atravesar y se salía, ¿no? Y yo me enderezo y le digo yo, chingado, le estoy diciendo que no apague el abanico, ¿por qué apaga el abanico? No me dijo nada, dije, bueno, total, otra vez me levanté, lo volví a prender y me volví a acostar, dije yo ya. Y ya mi prima estaba profundamente dormida, yo creo que ya ni sintió, ni cuenta se dio que me levanté varias veces de la cama, ni nada. Total, y mi hermana menos, pues esa roncaba y ahí se quedaba y ya no sabía de su vida. Ya después yo creo que pasó igual, no sé, media hora, 40 minutos o algo así, y la veo que vuelve a entrar al cuarto. Para esto eran yo creo que 3:30 de la mañana, 4, no sé. Ya después de esos 30 minutos. Pero tu mamá se iba a dormir en otra recámara. Mi mamá dormía en su cuarto, en otra recámara, sí. Ella estaba en otra recámara. Entonces vuelve a entrar, vuelve a apagar el abanico y ya fue cuando, antes de que saliera del cuarto, sí le digo yo, chingada madre, le estoy diciendo que no apague el abanico porque chingados lo apaga. Y total, no me dice nada, ni siquiera voltea a verme, sigue avanzando y se sale del cuarto. Yo me levanto y me salgo detrás de ella. O sea, estaba mi cuarto, la sala, y de este lado el cuarto de mi mamá. Entonces se cuenta que literal la sala. Atravesé la sala, estaba ella, salgo yo atrás de ella, o sea, literal fue poquito el espacio, ¿no? que había. Se me hizo raro porque mi mamá me hubiera dicho, entonces, ¿para qué chingados te tapas si tienes tanto frío, si tienes calor y que la fregada? Dije yo, no me contestó, pero pues me salí detrás de ella. Entonces entro al cuarto de mi mamá y está acostada, tapada y según ella dormida. Y yo de que, ¿para qué te haces? Porque te estás haciendo loca, le digo. Y mi mamá como que
¿qué fue? Le digo yo, para que me hombre, apagas le el digo abanico. yo, ¿te la bañas, mamá? Le digo, o sea, ¿por qué? Le digo yo, acabas de entrar al cuarto a apagarme el abanico 3 veces y ahora resulta que estás bien dormida. Entonces levanta mi mamá y me dice, ¿el abanico? ¿A qué horas? Yo no me he levantado. Y yo, ay, sí, mi mamá y mi papá tenían la costumbre de siempre querernos asustar. Entonces, a veces estábamos acostadas y iban y se aventaban monos o cosas por el estilo en la noche. Entonces, por eso decía, pues es una broma de mi mamá, ¿no? Sí. Y ya total, cuando se levanta mi mamá, se endereza mi mamá, como que ya le hizo ruido que le estuviera hablando y ya prende la luz. Y ahí sí fue donde dije yo, ay, la madre. O sea, se me bajó la sangre así. ¿Por qué traía otra ropa? Otra ropa totalmente diferente. Pero era mi mamá, o sea, yo la veía en la sombra, misma estatura, el cabello y todo, yo la veía y era Pero mi nada más le mamá. veías el perfil. Sí, el perfil, pero de cuenta que era mi mamá, así tal cual, igual a mi mamá. Pero, o sea, tú la veías normal, no de que transparente o así de que flotando y esas No, no, madres. no, o sea, la verdad, fíjate que ni siquiera, No te yo creo acuerdas que bien. no, ni siquiera volteé a verle los pies, o sea, yo la veía que era ella y que Pero entraba y me no apagaba el estaba abanico. transparente, así como nos vemos Ah, ahorita. no, solamente que como era de noche, pues se ve más oscuro, pues, Ok. pero realmente, pues yo la veía y era tal cual ella. Entonces ya donde ¿Y la qué ropa veo traía? que ¿No te acuerdas? trae, era una bata blanca. Ah. Cuando entraba al cuarto era una bata. Mi mamá se acostumbraba a dormir con bata, entonces pues no se me hacía raro. Y ella se levanta y traía otra ropa. Una de color azul. Ah, la madre. Entonces sí fue así como que, digo, ¿a qué hora se cambió? Y le puedo ver, sí dije yo, a ver, sí pudo haber ido a apagar el abanico y hacerse la dormida, pero cambiarse de ropa no, porque eran segundos Pero de al momento de diferencia. que, bueno, la tercera ocasión en la que tú ibas detrás, abrió la puerta de la recámara. No había puertas, pero estaban prohibidas las puertas en mi casa. Bueno, y se metió en la recámara. Es que ni siquiera vi que o no te acuerdas. O sea, cuando yo salí de mi cuarto, cuenta que viene, está el abanico y está aquí la cama, ¿no? Entonces, donde hace esto para girar del closet hacia acá, es donde yo me levanté. Yo venía atrás, literal atrás. Pero ahí se te perdió. Cuando atravieso yo la sala ya no la vi, pero dije yo, bueno, pues el cuarto de mi mamá Ya está a un se ladito, metió. entonces ya se metió al cuarto. Fue así, pero cuestión de segundos. Entonces, sí fue así como que ya, pero cuando vi la ropa y todo ese rollo, digo, y sí le veía el color de la ropa, porque al final como quiera reflejaba, había un poco de luz, o sea, reflejaba un poco de luz, no estaba tan oscuro. Y ya total, pues no, resulta que no era mi mamá, y mi mamá de qué, ¿por qué haces eso? Si no te contesto, no te levantes, porque la sigues, ¿qué tal que se te hubiera metido algo? Y yo de que, ay, ya se me metió. Mamá. Y total, oye, y esa noche, o sea, fueron 3 veces y ya. Me quedé a dormir con mi mamá, le dije, ¿me puedo dormir aquí? Sí, dejé pues a mi prima allá y me fui a acostar y me quedé dormida ahí con mi mamá. Ya y también tenías por ahí de los 12. No, ahí yo creo que ya estaba un poquito más grande, yo creo que a lo mejor unos 10, 15, 14, 15 años. Ya, más grande. Sí, ya estaba un poquito más grande. Y pero sí, ya me quedé a dormir ahí con mi mamá y ya. Ya después de ahí ya no volví a ver a la persona esa pues ahí en el... Pero sí te sucedieron más cosas. Sí, obviamente. ¿En esa casa? Ahí igual. Fíjate que sí, ahí en esa casa y luego después me cambié a un cuarto abajo en la planta baja y y ahí me acuerdo que había una viejita. ¿Tú sola o con tu hermana? Con mi abuelita. Porque ahí mi abuelita había perdido una pierna, entonces mi abuelita ya no podía subir y bajar escaleras, entonces se baja ella, le adaptan un cuarto. Para que le ayudara. Y yo me quedé en el cuarto para estarla cuidando en la madrugada, si quería ir al baño o algo, entonces me bajé yo ahí. Y todos los días en la noche siempre veía como que una viejita. ¿En dónde? Ahí en el cuarto rondaba, de repente yo veía su cara donde, de veces que estás dormida andaba caminando. Y sientes así como que, y volteaba y veía que estaba aquí parada a un lado de mi cama viéndome o algo, y yo la veía y era la silueta así de una viejita y así como. ¿Y nunca le dijiste a tu abuela? No, mi abuelita era bien miedosa, dije, ¿dónde le diga a mi abuelita? Es que te pregunto porque muchas veces dicen que es la mamá de ella, o sea, de tu abuelita, o la abuela de pero ella. Pues yo hubiera ido a ver a mi abuelita para que me veía a mí. No, pero dicen que andan ahí rondando porque ya van a ir por ella. No, pero pasaron muchos años todavía para entonces que mi abuelita, no era alguien, digamos, conocido, ¿no? No, eran muchos Pero muchos nunca años. te decía nada, no, nada más la veía yo y a veces con la sonrisa, o sea, era así como que algo muy, muy, muy tétrico. Muy macabro. Entonces yo era como que donde la veía nada más era para poder prender la luz y pegaba el brinco a la cama de mi abuelita y decía, abuela, mejor. Y al momento de prender la luz ya no estaba. Ya no estaba. Y ya de que, abuela, me acuesto contigo, y mi abuelita de que, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y yo, no, nada, es que porque luego no te escucho cuando me hablas y quieres ir al baño y así ya siento cuando te muevas.
digo, nunca O le sea, decía, a 2 camas en esa recámara. Exactamente, había 2 camas. Ay, Entonces ya era ahí con mi Ana. abuelita. Después, Y también tenías 10 y tantos ahí, 15, no, 16, pues ahí ya tendría a lo mejor que como unos 18, más grande. ya como unos 18. Y luego, por ejemplo, después llegó, cuando yo ya me casé y todo ese rollo, estaba un primo que se vino de Guadalajara y él se quedó a vivir ahí en ese cuarto. Y ya después de pláticas y todo ese rollo, También la comentó vio. que él llegó a ver a esa viejita ahí. O sea, ¿Y que le nunca llegaron a investigaron en asustar. esa casa si sucedió algo? Nada. No, realmente nunca escuchamos que hubiera ¿Y nada. no supiste si esa casa la compraron o la construyeron tus papás? Pues ¿O ya era usada y la cuando compraron? nosotros llegamos ahí estaba como, digamos, un cascarón, la planta baja, pero era como un espacio no concluido, no estaba terminada. Y Ah, pues prácticamente pues era nueva, ¿no? ajá, sí, no Qué estaba raro. terminada, entonces quién sabe Es por que qué. muchas veces cuando compramos una casa usada, de que ya sucedió algo ahí y ahí está, ¿no? Hay entes o hay fantasmillas que ahí se quedan en esa casa que no quieren salirse. Eso es lo que Exactamente. sucede cuando compramos una propiedad usada. Pero cuando uno la construye, tú dices, qué raro Sí, era que muy, muy suceda raro. ese. Entonces sí, digo, me pasó ahí. Y ya yo creo que otra fue ya casada, ya tenía mi primer hijo y todo el ¿En esa rollo. casa igual? No, ahí Ah. estábamos rentando una casa, nos fuimos a vivir ahí en una casa. La casa se veía muy oscura, estaba medio tétrica. En la parte de abajo era algo muy pequeño, nada O sea, más porque no tenía ventanas. sí tenía ventanas, pero la tenían pintada como de color guindo por dentro. Ah, muy Entonces oscuro. era como muy oscuro. Y las escaleras que tenía no tenían barandal, Okay. era como un voladero así, tal cual. Las escaleras estaban como muy expuestas. Y era un espacio pequeño, o sea, entrabas y luego estaban las escaleras, la parte de la sala donde nada más literal te cabía un sillón, comedor y la cocina así todo chiquito, ¿no? Y en la parte de arriba pues eran 2 recámaras y el baño nada más. Y esa casa, pues sí, estaba como muy oscura la casa. Entonces ahí, por ejemplo, ahí sí, yo creo que ahí fue cuando me pasó así como que muchas cosas que decía yo, pues no es normal, ¿verdad? Pero me causaba mucho conflicto porque ya tenía a mi hijo y ya mi niño también veía o a veces yo lo escuchaba que lloraba y de que mamá, mamá, y ya, entonces, por ejemplo, cuando estaba yo ahí en la casa, a veces, por ejemplo, en el día andaba limpiando porque mi esposo iba a trabajar y ya estaba yo como que haciendo el quehacer y la fregada. Y de repente mi esposo y yo dormíamos en un cuarto y teníamos ahí también al niño. El otro cuarto prácticamente lo usaba de bodega, ¿no? Ahí tenía guardado todo, o los juguetes y todo ese rollo. Entonces de repente andaba limpiando y todo y empezaba a escuchar cuando se prendían como que los juguetes, ya ves que los juguetes que hacen sonido, música o cosas así, y empezaba a escuchar donde se prendían. Y yo de que, qué raro, ya se habrá metido el niño o algo, pero pues no. Ya caminaba. Sí, ya caminaba, pero estaba chiquito, tendría como unos 2 años y cachito. Pues no, ya entraba y todo, y pues no, el cuarto solo, y yo de que, no, pues quién sabe. Y luego de repente estábamos ya acostados o algo, y a veces escuchaba ruido en la parte de abajo, ya bajaba mi esposo y de que no, pues no hay nada, no, pues quién sabe. Otras veces, por ejemplo, a veces él en la noche de que se estaba bañando y de repente escuchaba que me gritaba y yo de que, ¿qué fue? Me dice, ¿para qué te haces? ¿Por qué te estás asomando al baño? Y yo, no, pues ni en cuenta. O sea, él decía o sea, que les tocaba a los dos, no nada dos, más a no nada más a ti. mí, ahí a los dos. Él decía que veía que alguien se asomaba en el baño y yo, no, pues ni en cuenta, pues yo estoy acá con el niño, o sea, no, nada que ver. Entonces ya era así como que de que 2, 3 cositas ahí medio de que hacían ruido. Y luego, por ejemplo, había ocasiones en las que ya después estábamos dormidos ahí en el cuarto y en la madrugada, literal siempre 3 de la mañana, el foco prendido del cuarto. Y empezábamos ¿De la recámara de la ustedes? recámara donde dormíamos, el foco prendido. Entonces era como que yo le hablaba a mi esposo y le digo yo, fuiste al baño y dejaste la luz prendida, porque era como que sentir la luz en la cara, ¿no? Y yo de que fuiste al baño y dejaste la luz prendida y yo no me he levantado y yo tampoco. Entonces ya. Y el niño no alcanzaba. Y el niño no obvio, alcanzaba, sí. ajá. Entonces dije yo, no, pues lo apagabas y otra vez, ¿no? Y así, ¿no? Varias noches nos tocaba que de repente en la madrugada y el foco prendido, pero ya era como muchos días. Y nunca llegaron a platicar de que, oye, ya, nos pasaron muchas cosas, ya vamos a cambiarnos de casa. Fíjate que sí lo platicábamos, pero como que tratábamos de no darle tanta importancia. Sí. Y luego, por ejemplo, en una ocasión también me toca que estaba mi esposo, precisamente él se estaba bañando y estaba mi hijo, lo dejé sentado en la cama.
Para esto la cama estaba alta, yo la tenía con 2 colchones. Entonces, dejé al niño en la cama y él porque el niño quería agua. Entonces bajo yo a la cocina a llevarle un vaso de agua. Cuando yo venía subiendo, escucho como que alguien venía corriendo en las escaleras, como pasitos. Y yo, ay, este canijo se bajó de la cama y anda descalzo. Total, subo y lo veo sentado en la cama. Y yo, ¿te bajaste de la cama? Y él de que, no. Y lo bajo yo a propósito y luego, a ver, súbete. Y pues no alcanzaba, no podía subirse. O sea, literal dije yo, no. Entonces, sí, porque tenía doble colchón. Ajá, entonces dije yo, no, pues no, entonces no fue él. Total, ya le di el vaso de agua y ya no hice tanto ruido. Cuando ya empecé a sentirme muy incómoda fue porque, por ejemplo, en esa época, por ejemplo, mi esposo se iba a trabajar muy temprano. Entonces, regularmente para las 4:30 de la mañana, él arrancaba, porque entraba a trabajar a las 6 de la mañana, entonces tenía que ir bien temprano. Y entonces regularmente yo bajaba, le preparaba el lonche, ya se iba él a trabajar y yo subía y me volvía a acostar en el cuarto, con el ya niño, con el niño y eso, y ya me volvía a acostar. Regularmente, por ejemplo, ya agarraba yo al niño, me acostaba, lo abrazaba y empezaba a sentir, ya llegó un momento en el que empecé a sentir donde el colchón se sumía. Así en la espalda, o sea, de que alguien se estaba acostando ahí, yo te lo juro que también se me pone la piel chinita. Entonces, era una sensación horrible, yo, pues lo único que no se me ocurría, no, yo de que no, lo único que se me ocurría pues era ponerte a rezar y la fregada y yo que ya amanezca, que ya amanezca, que ya amanezca, sí, que ya amanezca, porque todavía estaba muy oscuro y yo nada más era que entrara tantito rayos de luz para levantarme. Entonces, llegó un momento en el que si ya, por ejemplo, él se iba al trabajo, yo nada más esperaba que amaneciera, agarraba al niño y me iba a casa de mi mamá y no llegaba en todo el día hasta que ya él fuera a llegar del trabajo. Y si yo llegaba por X o Y más temprano, me quedaba fuera. No entraba a la casa hasta que él llegara y entrábamos los dos a la casa. Y hay un momento en el que le dije, ¿sabes qué? Ya no puedo dormir ahí en el cuarto, o sea, es que hay algo ahí. Hay algo. Entonces bajamos el colchón literal y nos dormíamos en la sala. Y empezamos a dormir ahí en la sala. Le dije, ya nada más yo que se acabe. O sea, casi todo era arriba. Abajo nada. No, todo nos tocaba en la parte de arriba. Qué entonces, raro. Ya cuando en las escaleras y la parte de arriba. Abajo realmente, tío, a veces escuchaba ruidos, pero no era como que viera algo. Entonces ya cuando le dije yo, ya nada más que se acabe el contrato y ya no quiero vivir aquí, o sea, ya es como que mucho. Y más porque, por ejemplo, a veces estaba el niño bien y luego de repente de que, mamá, dile que no, mamá, yo no me quiero ir con él, mamá, yo me quiero quedar contigo, y me abrazaba y se aferraba, entonces era como esa angustia de yo escuchar a mi hijo que él veía algo y yo de que no, este pedo no está bien. No, ya después supimos, digo, cuando hubo una reunión, hicimos una reunión con amigos y eso, empezaron a salir los comentarios y uno de ellos menciona como que de que, ¿y ya vieron al niño? Y yo de que, ¿cuál niño? Pues sí, al mío, ¿verdad? Me dice, no, es que aquí en esta casa se aparece un niño. Y yo de que... ¿Y cómo sabía? No sé, o sea, él decía que varias personas que ya habían tenido como que gente que vivía ahí y que habían y son hablado, las pisaditas que tú escuchaste. Que habían hablado ahí del niño y todo ese rollo, y fue como que de que, no. Ay, no, qué miedo. Entonces qué sí, miedo, fue así como que ya de lo más fuerte, pero... ¿Qué te parece si, digo, traemos ahí muchas historias, pero también traemos historias ahí que algunos, amiguitos nos compartieron por ahí? O hacemos otro episodio de eso. Y que nos lo puedan, y que podamos contar a lo mejor ahí un poquito, a lo mejor si no las terminamos, pues en otro episodio terminamos las... Es que fíjate que, bueno, ahorita que dices de lo del ruido, yo también ahorita me estaba acordando, también ahí en casa de mis papás de, ¿cómo se llama? Que te digo, hice hincapié de que era un solo nivel, y arriba vivía una hermana de mi papá con su familia. Te digo que era como si fuera departamentos o tipo dúplex, pero más grande, por así decirlo. Y así como dices tú, se oía ruidos siempre en las noches y madrugadas, pero ruidos, Brenda, de que arrastraban muebles todos los días. Y todos los días, yo me acuerdo que mi papá le decía, oye, ya ni la chingada, no nos dejan dormir, y ¿por qué están arrastrando muebles a esa hora, fulanita? Sí. Y lo otro. Y entonces, chinga, pues si nosotros estamos dormidos. Ya sé. Y dice, no, pues si se oí la silla y el sillón y el sofá y el otro, dijo, no, pues si estamos dormidos. Pero era algo de todos los días. Entonces, no sé si te acostumbras a ese tipo de... No sé, a ese tipo de actividades y tú dices, sí, pues, no sé, no te consta que sí realmente esté alguien moviendo muebles, porque tú sabes que el mover un mueble pesado, pues se va a oír, ¿no? Entonces,
o te acostumbras y tú dices, ya empezaron otra vez los fantasmitas o algo. Entonces, Sí. eso lo tomábamos ya muy a la ligera, o sea, pero era todos los días, o Ay, sea, no, más bien todas las noches. Y en la incomodísimo. madrugada, pero ya hubo un punto en el que pues ya, no que te arrullara, pero No, pero ya pero no le ya prestas la estabas misma acostumbrada, importancia. ya no estabas acostumbrada, entonces ya te dormías. Mm. Y otra de las cosas que yo también quería contar, por eso te decía que a lo mejor el otro episodio lo marcamos de la gente que nos ha mandado sus historias. Cuando yo estaba embarazada, me sucedió una situación, acompañé a mi esposo porque viajaba mucho por su trabajo y llegamos a un hotel que era una hacienda en Ciudad Victoria. Entonces estaba recién remodelado el hotel, esto, el otro. Entonces, haz de cuenta que a mí me sucedió algo muy raro, a lo mejor no es tanto paranormal, pero siempre me quedó la duda de qué pasó, qué significa eso o algo. Entonces, recién remodelado, era una hacienda, teníamos la habitación, esto, lo otro, pues se iba a trabajar así como es tú, y ya regresaba en la noche. Entonces, pues yo por lo regular cuando estás embarazada siempre estás dormida. Entonces, ya cuando me metí a bañar, no recuerdo a qué hora era, pero temprano, cuando ya ves cuando abres el agua caliente, pues se llena de vapor todo el baño, ¿no? Entonces en las paredes del baño empezaron a marcarse manitas chiquitas, chiquitas de este tamaño, Sí, pues de ¿qué será? De niños un pequeños. año, 2 años, cuando mucho, pero a una altura que tú dices, pues un bebé no alcanza aquí, ¿no? Entonces a lo mejor si estuvieran a nivel del piso que se andan gateando y se apoyaron ahí, pues todavía pasa, ¿no? Entonces a mí lo que me llamó la atención es que eran muchas manitas marcadas en las paredes del baño y a una altura que pues un niño no alcanza. Sí, no. Entonces yo lo que hice fue agarrar la toalla y borrar las huellas y sí se quitaron, pero haz de cuenta que tipo al día siguiente igual la misma situación, hasta me quedé acercándome a la pared, dije, no tendrá grasa o a lo mejor en el mismo sellador de la pintura dejaron estas huellas o algo, se veía todo normal, pero ¿qué significará eso, no? El que veas, y más porque estaba embarazada, güey, pues me llamaba mucho la atención eso, entonces, pues eso es algo raro que me sucedió cuando estaba ya grande, como dices tú, ya casada y tal rollo, y sí me quedé con la duda de que qué significa eso, ¿no? El ver muchas manitas chiquititas en las dos paredes, o sea, era una esquina, y las quité con una toalla y se volvieron a marcar. Entonces, está raro, está raro. Está muy raro. ¿Y qué otra cosa te ha pasado, Brenda? Ay, híjole, pues no me acuerdo, pero... No te... no me acuerdo, de tantas no me acuerdo. Bueno, entonces, pero mira, nos mandaron algunas historias ahí. Unos seguidores que tenemos ahí. Entonces queremos compartírselas. Un poquito ahí de lo que les ha pasado también, ¿verdad? Sí, todas son anónimas, no se preocupen por eso. Por ejemplo, esta historia dice que la cuenta que es una historia que le pasó a su mamá. Dice, mi mamá cuando tenía como 7 u 8 años vivió un tiempo con su tía porque su mamá trabajaba y ahí se quedaba a dormir con ella. A ella le gustaban mucho las muñecas y tenía varias como en un sillón, ahí las dejaba, ¿no? Como acomodadas en el sillón. Dice ella que una noche, cuando ella ya estaba dormida, escuchó ruidos en el pasillo de mi tía. Tipo, estaba el cuarto de ella y pues había un pasillo que daba como a otro patio. Y ella dice que se paró porque escuchó un sonido en el pasillo y cuando abrió la puerta y salió no había nadie, pero que cuando vio para donde estaba la puerta del pasillo que daba al patio, vio a una de las muñecas con la mano saludándole. O sea, parada la muñeca. Pues no sé si, no comenta si parada sí, o sentada. Pero estás de acuerdo que las muñecas las tenía ella en su recámara, ¿no? En el sillón. Y luego se salió al pasillo. Ella salió a ver el pasillo, que es lo que comenta, y me imagino, no sé si el sillón de la sala, y la muñeca la estaba saludando. Ay, no, qué miedo. Oye, es que siempre las se muñecas ha dicho, sí, no, qué miedo. ¿Y te acuerdas las de porcelana? Digo, estaba... No, bueno, físicamente no, a lo mejor bonitas, que tú les ves unos pestañones y sus bucles y todo. Sí, pero para allá voy. Porque mucha gente, pues sí las... ¿Cómo se podrá llamar eso? Así como Anabel, que las, pues utilizan para hacer ahí rituales y el otro. No, y puede ser que, o a lo mejor como la película de Chucky, ¿no? Que
que hay un alma ahí, se quiera meter, a lo mejor no encontró una persona, pero vio un juguete y... Soy Chucky, ¿quieres jugar conmigo? Sí, pues ya ves lo que sucedió con tu hijo, que se prendían solos, o lo que sucedió conmigo con el Furby, ¿se acuerdan que les conté? Es lo mismo, es lo mismo. Oye, es algo que nos tiene traumados. No, la verdad es que, digo, yo las muñecas nunca me han gustado. Pero tú dices, oye, todavía no le prendí, no le aplasté y está suena y suena en la chingadera, sí, o así como a ella le sucedió, o él, que era él o ella, bueno. Bueno, es que habla de la historia que le pasó a la mamá. Ah, la señora, sí, es cierto. Le pasó a su mamá, pero cuando su mamá era pequeña. Sí, o sea, ¿por qué? ¿Por qué sucedió? No, muy mal. Cuéntanos más. Sí, y luego después nos platica otra, dice, esta es otra de mi mamá. Dice, cuando ella tenía como 14 años o 15, ella vivía con su abuelita. Tenía como 67 años la abuelita. Dice, bueno, haz de cuenta que la casa era de 2 pisos y pues la parte de arriba con boilers, dice que como a las 6 de la tarde su abuelita le dijo que iba a salir y mi mamá se quedó sola. Ella se quedó en la sala y escuchó ruidos, pero en la parte de arriba, como en la azotea, donde estaban los boilers. Y así, bueno, ella subió para ver qué era el ruido y dice que cuando subió pudo ver a su abuelita ahí al lado de un boiler y ella le estaba diciendo, abuelita, ¿qué haces aquí? Abuelita. Pero ella no le respondía y dice que cuando le vio los pies su abuelita estaba flotando. Ay, y en eso llegó su abuelita. Abajo, o sea, de la calle. Su abuelita no estaba, venía, Dice, en eso llegó su abuelita y venía ¿qué andas haciendo arriba? Se venía bajando de un taxi y fue cuando mi mamá bajó y le dijo, abuelita, ¿usted no estaba arriba? Y ella le dice, no, yo acabo de llegar. Qué miedo, qué miedo. Oye, ¿por qué será? Fíjate, ahorita relacionando lo que te pasó a ti, que tú veiste a tu mamá apagar el ventilador, el abanico, y ella vio a su abuelita en la azotea. O sea, ¿por qué se duplica esa imagen? No sé, a lo mejor toman se personifican de alguien que te importa, conocido o para conocido ti, como para atraerte. Fíjate que puede ser. Hay que traer a alguien, Brenda, que nos explique todas esas cosas paranormales de las cosas que hemos visto, vivido o de las que nos están mandando. Si ella vio a la abuela que estaba arriba, no nos cuenta qué estaba haciendo, a lo mejor nada más estaba parada, pero le vio que estaba flotando ahí y ya reaccionó, ¿verdad? Entonces, y tú también igual, cuando viste a tu mamá, pero... Y que no era mi mamá. Exactamente. Hay que investigar eso, hay que ver por qué. Y luego, por ejemplo, tenemos otra historia que dice, esta es de mi papá. Mi papá es de Mazapil, Zacatecas. Es como un pueblito y cuando él tenía como 8 años, pues se da cuenta que la casa de sus papás estaba en una esquina, pero es grande, entonces al lado nada más había como 2 casas más y a la vuelta pues ya es como avenidas. Dice, bueno, él salía mucho a jugar con sus amigos en esa esquina y ahí igual había más casas y pues carros estacionados. Él estaba jugando con sus amigos y pues ahí dice que se aparecen mucho las brujas, pero también decían que se aparecía el jinete sin cabeza. Bueno, mi papá estaba jugando con sus amigos y en eso escuchan como que viene un caballo y pues los amigos se asustan y le dicen a mi papá que ahí viene el jinete, que se esconda y pues mi papá no les creía mucho, pero aún así se escondió abajo de una camioneta. Ya después de 3 minutos pasó un caballo, luego volvieron a jugar. Cuando salieron de donde se escondían y después de como 20 minutos se volvió a escuchar un caballo y de nuevo ellos se escondieron. Mi papá se volvió a esconder abajo de la camioneta y como dice mi papá que no les creía mucho, pues cuando pasó el caballo, él sacó poquito la cabeza para ver si el caballo, para ver si el caballo venía solo o alguien estaba arriba de él. Y dice que cuando vio que el caballo pasó, él sacó poquito la cabeza y lo vio y sí, fue el jinete sin cabeza que iba arriba del caballo. Oye, y volvemos otra vez, ¿no? ¿Por qué a los niños? Pues porque a los niños otra vez nos suceden más cosas de niños, ¿no? Exactamente. Sí, y por andar curioseando ahí. Bueno, más bien dudando, ¿no? Porque dices, ay, escuchas el galope de los caballos, o del caballo, en este caso uno solo. Sí, pues sí, te escondes, pero ahí la curiosidad mató al gato, ¿no? Ahí se asomó y cállate. Tenemos otra historia que hice.
Hubo una vez, no, una vez que estábamos en el baño mi hermana y yo, dice, mi papá estaba abajo cenando y mi mamá también. Mi hermana y yo nos subimos y vi que mi hermana entró al baño de mis papás, que era antes el baño donde ellos, que era el de ellos, pues, pero ahora era el de sus papás. Dice, y él entró al baño de ahora de él y de su hermana. Entonces, cada uno estaba en baño diferente. Dice, total, yo estaba ahí en el baño, en el trono, haciendo lo que tenía que hacer, a gusto, el muchacho concentrado. Está leyéndolo tal cual lo pusieron ustedes. Bríncate ese pedazo. Ya sé, concentrado. Dice, cuando escucha que tocan a la puerta y se escucha el pam, pam, pam. Entonces, pues él dice, él está ocupado. Y después se vuelve a escuchar otra vez el pam, 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 pam. Vuelven a tocar y dije, está ocupado, hombre. Y me vuelven a tocar, pam, 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 pam. Dije, chingada madre, está ocupado. O sea, no dije chingada madre. No lo dejan hacer a gusto. Porque luego lo regañaban en su casa, pero pues en ese momento sí le dieron ganas de decir chingada madre, ¿verdad? Total, dice, salgo del baño, bien enojado, y le dije a mi hermana, porque literal salimos al mismo tiempo del baño, o sea, como que están conectados, ¿verdad? Se tardaron lo mismo. Y dice que, le dice a su hermana, ¿me estás toque y toque? Sí, dice, total, salgo del baño bien enojado y le dije a mi hermana, porque literal salimos al mismo tiempo, neta, de que salimos y él me reclama antes de que ella me reclama antes de que le reclame yo a él. ¿Por qué me estabas tocando? Dije, te dije que estaba ocupado. Dice, no, yo no te toqué, tú me estabas tocando la puerta. Y ella de que no, yo no te toqué, tú me estabas tocando la puerta. Ah, a los dos baños tocaron. Ajá, entonces, total, a los dos les estaban tocando la puerta y ya ellos como que se quedan de que, si no fuiste tú y no fui yo, entonces, ¿quién fue? Entonces dicen, no, pues mis papás, ¿no? Entonces bajan a donde están los papás. Dice, bajamos y les dimos, oigan, ¿por qué nos estaban tocando la puerta? Y dicen, no, nosotros estábamos cenando, todavía ni acabamos. Entonces, dice, y le hicieron de que a la madre y nos revolvimos. Ya, es que te digo que dice, no está, o sea, todavía no acabamos de cenar, y le hicieron de que, como que sacados de onda los señores, dice, no, pues nosotros no, ni siquiera hemos subido, o sea, de que pues no, nosotros no les tocamos la puerta. Y luego dice, total, me dormí, en la mañana fui a almorzar con mi mamá, y le dice allá abajo, y le dice allá abajo, y cuando estaba almorzando vi que me acordé, dice, me acordé de la nada y se enojó. Escriban bien, muchachos. O bríncate ese pedazo porque no sabemos. Dice, fui a almorzar con mi mamá y le dice allá abajo, y cuando estaba almorzando vi que ella... Ah, es que esa es otra historia, Brenda. no es la misma. La otra terminó de que les estaban tocando la puerta del baño y que no era nadie. Y esta es otra historia. A ver, ¿y esta dónde empieza? A ver. Bueno, yo también leí una que nos mandaron, de que tenían una cita en la visa, entonces se estaba arreglando la persona que iba a ir a la cita, y dice que en el baño, oye, ¿cómo en el baño otra vez? Todo en el baño, en el espejo vio que pasó alguien vestido de blanco, dijo, es mi mamá, ya déjame apuro porque pues ya nos vamos a ir a alistar y el otro, porque ya ves que en la cita pues no puedes llegar tarde ni nada de eso. Entonces, dice que baja igual, o fue a la recámara así de su mamá y de su hermana, y que todavía ni siquiera estaban arregladas y no traía esa ropa. Dice, chinga, pues entonces a quién vi por el espejo, ¿no? Que pasó una mujer con un vestido blanco. Dice, pues no era mi mamá, yo creyendo que era ella, y pues no, mi mamá todavía ni estaba arreglada y todo. Entonces, pues otra historia que nos mandaron. Y esa que estás leyendo, pues es otra. Entonces, pero fíjate que también les quiero compartir que también ahorita me estoy acordando, ahorita por mientras de que lees, Brenda. Sí, en la casa donde vivo me sucedió también una situación ahí media extraña, que se prendía un ventilador de esos del techo. Entonces, pues lo apagábamos y, pues aquí, quién sabe quién lo prendería. Es de esos de los que son de control remoto, no son de cadenita, sino de control remoto. Entonces,
lo apagábamos y ya, pues X, andábamos abajo, esto, lo otro, o nos íbamos y de la casa y al momento de regresar otra vez estaba prendido ese mismo ventilador. Entonces, nos sucedió así en varias ocasiones, hasta que yo dije, ay, ¿sabes qué? Estos me quieren asustar. Y escondí el control en un lugar donde yo nada más sabía. Entonces, pues otra vez volvió a suceder la misma situación. ¿Ya le leíste o todavía no? No. Bueno, nos sucedió eso como unas 3 o 4 veces, hasta que tuve que traer yo una persona para que ya ves que hay personas que somerean y que limpian la casa y esto y lo otro. Entonces, oye, lo primero que me dijo cuando la llevé a la casa, me dijo, oye, aquí murió una persona. Y yo, ¿qué? Pues claro que no, pues si la casa es nueva, esto, el otro. Entonces, no, pues es que siento muy fuerte la presencia de un señor, o sea, de un varón. Y yo dije, ah, chinga, no, pues no, la casa es nueva, esto, el otro, bla, bla, bla. Total, para no hacerles el cuento largo, somerió, limpió, esto, el otro, ya ves que hacen unas oraciones y esto. Se quitó lo del relajo del ventilador, ya no nos volvió a suceder, pero después en una reunión que yo tuve en la colonia, unas vecinas, estoy hablando de, no sé, a lo mejor unos 2, 3 meses después de lo del ventilador, de que se arregló todo ese relajo. En esa reunión me dijeron que había una situación que no me habían querido decir, porque no sabían cómo lo iba a tomar yo. Y dije, ¿cómo? Dijo, sí, pues es que, Tania, es que en tu casa fueron de las últimas casas que se construyeron en la colonia y sucedió un accidente ahí entre tu casa y la casa que sigue. Y yo dije, ¿qué tipo de accidente? Y dice, es que parece que falleció un albañil que se cayó del tercer, cuarto piso. Y pues eso sucedió. Y yo, o sea, relacioné todo con la persona que me había dicho de que había una presencia masculina, por así decirlo, y era la que se estaba manifestando con el ventilador. Entonces, pues eso me estaba acordando ahorita, Brenda. Sí, no, entonces yo creo que sí, fíjate que hay que traer a alguien que nos explique este tipo de cosas paranormales, algún experto. Y son cosas, ¿tú tienes alguna otra historia? ¿Que te acuerdas? No. ¿Tuya? Y yo, no, pues es que muchas, pero digo, las clásicas, ¿no? Cuando iba, por ejemplo, a casa de mi abuelita, la casa de mi abuelita, pues una casa del centro, pues ya casas viejas y así. Sí. Y me acuerdo que una vez me quedé sola ahí en la casa. Y para esto, digo, tíos, primos y todo ya habían comentado, ¿no? Como que de repente tendían a ver a una mujer ahí como que rondando el pasillo. Y es que literal era como un pasillo para llegar a los cuartos de atrás. Pasabas como que abajo de un limón y era como una sensación tan tétrica pasar todos los días en la noche por ese pasillo o incluso para ir al baño o así. Y entonces muchos era como que decían que habían visto una señora, que querían entrar al baño y a veces veían que entraba alguien y pensaban que estaba ocupado, pero ya cuando abrían la puerta pues no había nadie o así. Y en esa ocasión me acuerdo que me quedé yo sola, yo creo que tendría como también unos 13, 14 años. Estaba ahí en la casa y y no sé, estaba viendo la tele, todo normal en el cuarto, cuando de repente empiezo a escuchar que se prende la radio a todo volumen, era así como que el ruidazo y yo así como de que, chingo, lo tendrán programado el estéreo, la fregada, ¿no? Total, me levanto, lo apago y me vuelvo a acostar a ver ahí la tele, ¿no? Estaba yo acostada en la cama ya viendo la televisión. Total, después de unos minutitos, otra vez se vuelve a escuchar donde se prende el radio a todo volumen, la tele empieza como que a cambiarse los canales de la tele y todo ese rollo, y yo dije, en la madre, o sea, esto no está programado. No. Dije yo, qué pedo, pero no me podía salir porque afuera me daba mucho miedo, el pasillo, tenía que atravesar ese pasillo y me daba mucho miedo salir también del cuarto. Entonces, en esa época pues no tenía celular, entonces estaba el teléfono fijo y agarro el teléfono fijo y de qué mamá ven, o sea, ¿qué horas van a llegar? Es que ya están pasando cosas en la casa y total de que dicen, pues nos vamos a tardar un ratito, pero ahorita llegamos para allá. Y yo me quería salir, no hallaba cómo salirme, porque luego aparte de todo, era como exponerme también, porque si yo me salía de la casa, era en el centro literal,
y pues colegio civil, había pues Sí, cantinas, pues esto, el mucho, otro, entonces como que también el tema de la inseguridad y yo estar afuera en la claro. calle sola, pues tampoco era como seguro, pero también el tener que salir del cuarto y el pasillo también era como que de que mucho miedo. Y pues la clásica, ¿no? Como en las películas, tápate de pies a cabeza y rezando y yo tapada esperando que llegaran Sí. y yo seguía escuchando ruidos, no me tocaba, no sentía que me hicieran algo en general o que me jalaran. Pero no así. viste una persona No tampoco. no veía a nadie, solamente era como que la tele cambiándose, el radio se encendía, se escuchaba que se caían cosas o la fregada y yo de que no sé qué esté pasando, pero pues aquí, Claro. Señor, me cobijo. Sí. Y al final, después de un rato, llegó mi mamá y todo y ya fue como que de que yo, ay, gracias a Dios, vámonos, ya no quiero estar aquí. Pero O sea, llegaron ellos, tus familiares, y seguía todo prendido en la tele. no, nada. Se apagó. No había ruido, no había nada. Así, Brenda, tal cual, no había o sea, nada. nada más era para ti. Uh-huh. Hijos de Me estaban madre. saludando, sí, es muy feo, es muy feo tener sensaciones así que te asustan. Ya llega un momento en el que a veces te cuestionas y dices tú, estoy loca, o me estoy volviendo loca, o realmente lo alucino. Digo, a mí realmente, por ejemplo, digo, si hablo, me gusta mucho las películas de terror y me gusta mucho ver ese tipo de contenido. Entonces a veces también te cuestionas y dices tú, a lo mejor yo misma me lo estoy imaginando, yo misma lo pero como atraigo para algo, qué, como para qué. pero pues digo, pues tampoco es como que yo quiera, o sea, me gusta verlo, pero no así, pero quién sabe. Pues son quién parte sabe de qué las sea. historias que queríamos contarles, algo que nos ha sucedido a ambas. Nosotros, un poco de lo que nos De compartieron. los que nos mandaron ustedes. Síganos mandando, síganos Sí, para mandando. seguir contando más. Entonces sí, vamos a hacer un episodio a lo mejor de todas las historias que que a ustedes les han pasado, a familiares de ustedes. Entonces, esto fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado. Síganos en nuestras redes sociales. Nosotras somos Regias al Aire. Bye.